Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota personal de Fanfics y Novelas: esta historia está muy entretenida, se los juro, y dejaré el link de la historia en la descripción del vídeo. Por cierto, el autor sí que se la rifó Naruto. Soy Uchiha Shirou. Represento a todas las familias de linaje en el mundo shinobi. Este es un mundo que valora el poder de los linajes. Bajo la verdadera voluntad del fuego, el ascenso de Konoha ha provocado una revolución sin precedentes en todo el mundo shinobi. Estudiar medicina nos salvará al mundo shinobi. Esta es la historia de mi lucha. Capítulo 247: La mansión del Daimi de la Tierra del Fuego. Minato, ¿estás bien? La expresión de Minato estaba algo aturdida, e incluso Mito Kadomura y Utatane Koharu, los dos consejeros mayores, podían verlo. Ante su preocupación, el habitualmente humilde Namikaze Minato forzó una sonrisa forzada. No se preocupen, ancianos. Pero ya volvemos a la aldea. Desde ayer, después de su encuentro junto al arroyo con Naoaki y Shirou, Minato se había encontrado mirando a estos dos amables ancianos, que habían dedicado sus vidas a Konoha, con una inexplicable sensación de pavor, un escalofrío recorriendo su columna. Sin darse cuenta de la confusión interna de Minato, Koharu mostró una mirada de descontento y resopló fríamente. HMPH. No me atrevo a molestar al clan Uchiha por protección. Ella no sintió ninguna gratitud por el arreglo de Tsunade, donde Shirou y Minato fueron encargados de escoltarla de regreso a la aldea. Por otro lado, Omura sonrió y saludó a Minato, diciendo: Minato, regresemos al pueblo. Era evidente que su visita a la mansión del Daime había dado resultados. Cuando Minato y los demás abandonaron las puertas de la ciudad, Konan, que normalmente mantenía una actitud tranquila, frunció el ceño y mostró una inusual mirada de insatisfacción. Señor Shirou, ese supuesto anciano asesor está yendo demasiado lejos. A su lado, Mikoto permaneció en silencio, su rostro tranquilo, aunque un destello fugaz de intención asesina en sus ojos delataba sus verdaderos pensamientos. Solo Shirou sonrió mientras miraba a las dos mujeres y dijo en voz baja: para quienes están obsesionados con el poder, el castigo más cruel no es la muerte, sino caer en desgracia en vida. Mientras observaba las figuras distantes, la sonrisa de Shirou no contenía nada más que desprecio. Vamos. Deberíamos prepararnos también. La mansión del Daimi. Dentro de un gran palacio, las paredes y las mamparas estaban adornadas con el emblema del clan Senju. Tsunade, fuiste elegida sucesora por Lady Mito y eres la líder del clan Senju. ¿Cómo puedes asociarte con el clan Uchiha? Exactamente. ¿Qué tiene de especial el clan Uchiha? Somos el clan Senju, los shinobi de mediana edad reunidos en el salón, cada uno vistiendo el emblema del clan Senju, estaban llenos de ira. Naoaki, eres alguien a quien hemos creado, el próximo líder del clan, esta rama particular del clan Senju, independientemente de su estatus u otros factores, no mostró ningún respeto por Tsunade. Después de todo, Tsunade puede ser la nieta directa del primer Hokage, pero Naoaki, a quien apoyaron, también era el nieto del primer Hokage. En términos de linaje, estaban muy igualados. Naoaki fue su elección para el próximo líder del clan Senju, mientras que Tsunade fue solo una figura de transición. Empujado al frente, Naoaki solo pudo esbozar una expresión de impotencia. Comprendía perfectamente la frustración de esta rama del clan. Los Senju, que antaño fueron un poderoso clan, se dividieron en dos facciones. La rama directa en Konoha se había extinguido, y aunque esta aún existía, distaba mucho de ser los gloriosos Senju del pasado. Ahora, el clan Uchiha se erige como el más poderoso en el mundo ninja. ¿Ya dijeron suficiente?
Mientras las discusiones y disputas entre los miembros del clan continuaban, Tsunade, sentada a la cabeza de la sala, abrió lentamente los ojos, con expresión indiferente. Líder del clan, somos el clan Senju. Si el clan Uchiha se casara con alguien de nuestra familia, sería una cosa, exactamente. Un Mangekyou Sharingan, nuestros Senju ya se han enfrentado a ellos antes. Los 50 miembros del clan Senju presentes tenían expresiones de desafío. Enterarse de la conexión de Tsunade con el clan Uchiha, y especialmente saber que la visita de Omura y Koharu tenía como objetivo causar problemas, solo avivó sus quejas. Su mayor temor era que Tsunade abandonara el nombre Senju por completo. La nieta del primer Hokage, orgullo de los Senju, realmente cambiaría su apellido a Uchiha. Impensable. Fue absolutamente indignante. La idea de que Tsunade posiblemente tuviera hijos que llevaran el nombre Uchiha era suficiente para hacer que incluso los miembros más antiguos del clan vieran rojo. Al ver esto, Naoaki suspiró impotente y miró a Tsunade sentada arriba. Hermana, aunque no te impediré que te asocies con Shirou, pedirle al clan Senju que los apoye es demasiado, incluso Naoaki se sintió ofendido. Tras esconderse durante años, regresó solo para descubrir que un compañero de clase había cortejado a su hermana. ¿Cómo era esto justo? Y aún así, Tsunade simplemente observaba a los miembros del clan que clamaban con expresión divertida, sin detenerlos. Incluso parecía disfrutar de sus arrebatos. Esto dejó a Naoaki sin palabras. Se inclinó y susurró. Hermana, sigues siendo la líder del clan Senju. No puedes ser tan imprudente. ¿Imprudente? Tsunade sonrió con sorna y se estiró perezosamente. Mirando a los miembros del clan, sonrojados y enojados, bromeó. Parece que esos dos alborotadores de Konoha no vinieron aquí en vano. Al menos lograron provocar tu ira. Pero al final, ¿no se trata todo esto del apellido Uchiha? De repente su tono se volvió juguetón mientras se encogía de hombros y decía. Entonces, ¿qué tal si los Uchiha se cambian el apellido a Senju? Eso lo solucionaría todo. La bomba que Tsunade lanzó dejó la sala en un silencio atónito. Todos abrieron los ojos de par en par, conmocionados. Un shinobi Senju de mediana edad soltó con incredulidad. ¿El Mangekyou Sharingan, cambiando su apellido a Senju? ¿Hablaba en serio? Al comprender lo que quería decir, la expresión del miembro del clan se tornó incómoda. Al ver la sonrisa divertida de Tsunade, soltó una risa seca. Bueno, mientras los hijos que tengas en el futuro lleven el apellido Senju, no es del todo inaceptable. Que los Uchiha cambiaran su apellido a Senju era imposible. Ni los Uchiha ni los Senju eran tan insensatos como para creer que eso pudiera suceder. Si los Uchiha estuvieran de acuerdo, al día siguiente estallaría una guerra de clanes. Cuando falleció el primer Hokage, los Uchiha tuvieron parte de la culpa. Mientras la sala estalló nuevamente en discusiones, la voz de Tsunade resonó de repente, silenciando a todos. Que los Uchiha tomen el nombre Senju no es imposible. Toda la sala se congeló cuando todas las miradas se posaron en Tsunade. Incluso los miembros más expresivos de Senju se quedaron sin palabras. ¿Hablas en serio? Los Uchiha jamás estarían de acuerdo con eso. Líder del clan, no puedes decir esas cosas sin más. Si los Uchiha estuvieran de acuerdo, yo mismo cambiaría mi apellido a Uchiha. El mayor entre ellos meneó la cabeza y suspiró, diciendo. Líder del clan, la segunda generación de los Uchiha estudió el Sharingan. Cuanto más alto es el nivel del Sharingan, mayor es el estímulo mental que soporta, no podemos confiar Konoha a un Uchiha mentalmente obsesivo. La obsesión de los Uchiha llevará a Konoha a la destrucción. Al exponerse este razonamiento, innumerables miembros del clan Senju mostraron expresiones serias. Después de todo, su clan llevaba más de 1000 años lidiando con los Uchiha. Sharingan. Inestabilidad mental. Al mirar a los miembros del clan reunidos, Tsunade mostró una sonrisa significativa. Lentamente, sacó un pergamino de su bolsa ninja y se lo lanzó directamente al grupo. La obsesión de nuestro clan Senju no es menos extrema que la de los Uchiha. En aquel entonces, mi abuelo era tan terco que insistió en sellar a las bestias con cola. Mientras Tsunade hablaba consigo misma, el pergamino se abrió. Al ver la información, los miembros del clan Senju estallaron en caos, con los ojos abiertos e incrédulos. Imposible.
¿Cómo podrían los Senju y los Uchiha ser de la misma familia? Tsunade. Has ido demasiado lejos. ¿Cómo te atreves? Silencio. Cuando las cosas estaban a punto de salirse de control, Tsunade golpeó la mesa con fuerza, enfureciéndose, y gritó fríamente. Estos son datos de investigación. El rencor milenario entre los Senju y los Uchiha, ¿qué es? Los registros del clan solo datan de hace unos pocos cientos de años y ni siquiera aclaran la causa. Pero los datos reales muestran que los Senju y los Uchiha comparten la misma ascendencia y linaje. No fueron solo los demás. Incluso Nawaki abrió mucho los ojos. Si la información de este pergamino era cierta, ¿qué significaba la disputa milenaria entre los Senju y los Uchiha? Existe una leyenda que dice que Senju y Uchiha son descendientes del sabio de los 6 caminos. Senju heredó su cuerpo, mientras que Uchiha heredó sus ojos. Cuando la tranquila voz de Tsunade resonó, Nawaki respiró hondo y dijo solemnemente: hermana, esto no es suficiente para que todos crean. El tono firme de su interrogatorio de repente vaciló, como si estuviera estancado, y todos los presentes del clan Senju se quedaron mirando en estado de shock, con los ojos abiertos por la incredulidad. Incluso Nawaki pareció presenciar algo que destrozó su visión del mundo. Su voz se quebró al empezar a hablar. ¿Cómo es esto posible? Ante la atenta mirada de todos, Tsunade levantó lentamente la cabeza. En sus pupilas de color marrón claro emergió un tono carmesí, y aparecieron 3 tomoe negros, girando sin parar. Nosotros, los Senju, ya hemos estudiado el Sharingan. Deberías saber que estos ojos no son trasplantados. En ese momento, los ojos de Tsunade tenían un par de Sharingan de 3 tomoe, dejando a todos completamente estupefactos. Los Senju y los Uchiha comparten la misma ascendencia y linaje. Con esto concluyó mi declaración. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién se opone? Su voz, llena de autoridad, resonó sin lugar a dudas. Nadie respondió. Fue como si el espacio se hubiera congelado. Tras un largo silencio, la sala de reuniones de Senju se sumió en el caos. Cada uno de los ancianos testarudos observaba con los ojos inyectados en sangre y las venas hinchadas por la incredulidad. ¿Qué demonios? Los Senju habían despertado un Sharingan. Y vino nada menos que de la nieta del antiguo líder de su clan. Esto. ¿Cómo es posible? Un Sharingan. Esto no es genjutsu. Tras la conmoción inicial y las acaloradas discusiones, la sala de reuniones volvió a quedar en silencio. Sin embargo, los ojos inyectados en sangre e incrédulos de los miembros del clan Senju parecían gritar ante la trascendental revelación que acababan de experimentar. Sentada a la cabecera de la mesa, Tsunade observó a este grupo de ancianos generalmente testarudos con una expresión divertida. El informe de datos que escribí es muy claro. A lo largo de 1000 años, nuestros 2 clanes se han desarrollado en direcciones diferentes. Nuestra genética de linaje, así que, mientras completemos las partes faltantes de los genes, los Senju pueden poseer el Sharingan, y los Uchiha pueden poseer la constitución corporal de los Senju, como explicó Tsunade con términos profesionales, ninguna de las personas de abajo estaba en condiciones de escuchar. La revelación había destrozado por completo su visión del mundo. Uno por uno, se sentaron allí, con la mirada perdida, como si acabaran de atravesar algún tipo de crisis existencial. Incluso Nawaki estaba atónito, con la mente en blanco. ¿Qué era esto? Los Senju y los Uchiha comparten la misma ascendencia y linaje. ¿Qué significa eso? Nawaki estaba completamente aturdido. Hoy, su hermana realmente le había dado una lección. El reactivo del gen del sello maldito que distribuí antes puede completar los genes oculares del sabio de los 6 caminos que faltan en nuestros cuerpos. Ya he despertado el elemento madera y, naturalmente, los miembros Uchiha como Shirou, con su Mangekyō o Sharingan, también pueden despertar el elemento madera. Cuando Tsunade golpeó tranquilamente la mesa y dejó caer esta declaración, aquellos miembros de Senju que todavía querían negar la verdad abrieron instantáneamente los ojos. ¿Qué demonios? Sharingan más liberación de madera. Los Senju pueden. Los Uchiha también. Su última línea de defensa había sido destruida. La tentación del modo sabio del sello maldito ya era demasiado grande como para rechazarla.
Casi todos lo habían probado, lo que significaba que, en teoría, todos tenían el potencial de despertar el Sharingan. Mientras Tsunade observaba las expresiones de desesperación, incredulidad y otras emociones de la multitud, sintió una profunda satisfacción. Se había sentido igual cuando descubrió la verdad por primera vez. Hoy por fin se sintió reivindicada. En cuanto a terquedad, nuestro clan Senju no ha sido la excepción. Por ejemplo, mi abuelo también estaba obsesionado con sus ideales. Todos creían que fundar la aldea era imposible. Pero ¿qué pasó al final? La era de los reinos combatientes dio paso a la era de las aldeas ninja. Incluso al dividir a las bestias con cola, todos se opusieron. Pero ¿qué pasó al final? Tsunade suspiró profundamente como si dijera, los Senju y los Uchiha son, de hecho, lo mismo. Incluso mi segundo abuelo era terco. Dijera lo que dijera, insistía en protegerse de los Uchiha. ¿No crees que eso también es un ejemplo de extremismo? El tono juguetón de Tsunade resonó en el aire. Los miembros del clan Senju, con las pupilas dilatadas por la sorpresa, quedaron completamente atónitos. Sus mentes se habían quedado en blanco. ¿Refutación? ¿Qué había que refutar ahora? Uno de estos días, uno de ellos podría despertar el Sharingan también. La sala de reuniones, antes en llamas, se sumió en un silencio absoluto. Tras una larga pausa, todos intercambiaron miradas, aparentemente empezando a procesar la magnitud de la revelación. Mientras tanto, los labios de Tsunade se curvaron en una sonrisa burlona. Los tres tomó en sus ojos giraron ligeramente mientras bromeaba. Se dice que estos ojos representan la maldad de los Uchiha. En ese caso, para nosotros, los Senju, antes de que pudiera terminar, su oponente más acérrimo, un miembro de mediana edad del clan Senju, ya se había rendido. En ese momento, ¿qué le quedaba por oponerse? Levantó la mano y dijo, estoy de acuerdo. Apoyado. Apoyado. Los Uchiha fueron nuestros compañeros que nos ayudaron a establecer Konoha en primer lugar. Apoyo. Creo que el primer Hokage y los Uchiha ya sabían la verdad en aquel entonces. Solo que nuestro odio nos lo impidió, estoy de acuerdo. Senju y Uchiha, todos somos una familia. Quien se atreva a decir en el futuro que los Uchiha son extremos y malvados estará en contra nuestra. Uno por uno, los miembros del clan Senju golpearon sus manos sobre la mesa con ira, su repentino cambio de actitud dejó a Nawaki completamente estupefacto. Cambiaron su tono tan rápido. Solo Tsunade curvó sus labios en una sonrisa satisfecha mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Ella conocía desde hacía mucho tiempo el carácter obstinado de ese grupo de viejos. Cuando se estableció Konoha, el odio entre los Uchiha y los Senju ya se había desvanecido en el polvo de la historia. Quizás en aquel momento aún quedaba algún resentimiento, pero hacía tiempo que se había disipado con el fallecimiento de la generación anterior. Lo que quedaba ahora era más bien un sentimiento de insatisfacción heredada. Pero cuando todos supieron que, después de tanto tiempo, eran familia, al principio se quedaron atónitos. Y tras esa breve confusión, se dieron cuenta. Senju más Uchiha. ¿Quién en el mundo ninja podría competir con semejante potencia? ¿Quién más en Konoha podría competir para convertirse en Hokage? Especialmente con la unión de Tsunade y Uchiha Shirou, despertó todo tipo de pensamientos salvajes en las mentes de las personas. ¿Podría esto significar que la fusión de los Senju y los Uchiha los haría aún más fuertes? ¿Podría esto anunciar el renacimiento del Senju? O tal vez, ¿podrían Senju más Uchiha dar origen al clan indiscutiblemente más fuerte de todo el mundo ninja? Ambición. Nunca ha faltado. Capítulo 248 Konoha, dentro de la oficina del Hokage. Desde que su hijo mayor, Sarutobi Shinosuke, quedó lisiado, la atención de Hiruzen Sarutobi se centró por completo en su segundo hijo. Sin embargo, el comportamiento reciente de Sarutobi Azuma había inquietado cada vez más a Hiruzen, llenándolo de inquietud. Aprovechando esta rara oportunidad en la oficina, decidió confrontarlo. Sin embargo, lo que se suponía que sería una conversación entre padre e hijo rápidamente se convirtió en un acalorado conflicto. «Padre, ¿qué intentas hacer exactamente? Llevas 30 años en el trono del Hokage. Ya tienes 57. A tu edad, aún te niegas a ceder el poder. ¿Planeas morir en esa silla?
Sarutobi Azuma golpeó el escritorio con ira, mirando a su padre con ojos llenos de decepción. Ante el interrogatorio de su hijo, Hiruzen se sintió furioso y profundamente dolido. ¿Cuándo había sucedido que ni siquiera su hijo lo comprendía? Azuma. Me has decepcionado. He dedicado toda mi vida a la aldea, y ahora hasta mi hijo se atreve a cuestionarme. La explicación enojada de Hiruzen solo provocó la risa burlona de Azuma. Por Konoha. Pero, padre, ¿te das cuenta? Ya ni siquiera puedo mirar a mis antiguos compañeros. De los cientos que nos graduamos juntos, ¿cuántos siguen vivos? Cada vez que asisto a una reunión, aunque me esconda en el rincón más discreto, me siento inquieto e intranquilo. Todos los demás están en primera línea, mientras yo me escondo en la retaguardia. Lágrimas de dolor brotaron de los ojos de Azuma. Alguna vez aclamado como un prodigio, ahora se sentía como una simple broma cruel. Padre, no soy solo yo. Incluso el clan Sarutobi, todo por tu decisión de preservar tu fuerza y contrarrestar a los Uchiha. Pero lo que veo es que el 80% de la élite Uchiha ha sido enviada al campo de batalla. Basta. Azuma, no lo entiendes. Mira lo que le pasó a Shinosuke por el bien de la aldea, y aún así sigues hablando así. El corazón de Hiruzen se enfrió mientras miraba a su hijo, quien se atrevió a desafiarlo. Durante mucho tiempo, Hiruzen estuvo preocupado por los asuntos de la aldea, con la atención centrada únicamente en su hijo mayor, Shinosuke. Solo recientemente, al fijar la mirada en su otrora silencioso segundo hijo, se dio cuenta de un grave problema. Azuma, su hijo, estaba cuestionando su dedicación a Konoha. Padre, una vez fuiste un gran ninja. Un héroe de Konoha. Azuma, que había estado guardando rencor en silencio, finalmente estalló. Miró furioso a su padre. Nuestro clan ocupa una posición alta, y todos los supuestos altos funcionarios de Konoha usan su poder para los intereses de su propio clan. Quizás podría aceptarlo. Pero en tiempos de guerra, para buscar ganancias, los suministros de comida, las píldoras para soldados y las herramientas ninja de la aldea son carísimos. Muchas familias ninja han sufrido pérdidas, y aún así, la compensación por sus sacrificios y heridas. Las palabras de Azuma golpearon como un martillo, haciendo que el rostro de Hiruzen se oscureciera por la sorpresa y la ira. ¿Has estado investigando? Al ver la reacción de su padre, Azuma se sintió aún más agraviado. Si su padre al menos hubiera fingido no saberlo, tal vez lo habría aceptado. Pero la verdad era que su padre lo sabía todo. Padre, nuestro clan Sarutobi, junto con los Mitokado, Utatane, Nara, Akimichi, Yamanaka y otros, ¿sabías todo esto? ¿Por qué no lo detuviste? El rostro de Hiruzen se tornó cada vez más sombrío al escuchar las acusaciones de su hijo. No esperaba que Azuma se revelara tan rotundamente. Por la información que había recopilado, era evidente que la investigación de Azuma llevaba tiempo en marcha. Ante el interrogatorio de su hijo, los ojos envejecidos de Hiruzen revelaron un rastro de tristeza. Nada era más doloroso que ser incomprendido por un hijo. Pero mientras reflexionaba sobre sus convicciones, Hiruzen respiró hondo. Su mirada se endureció mientras hablaba con voz ronca. Azuma, no sé quién te ha influenciado, pero por tu comportamiento de hoy, está claro. Solo eres un ninja. Me has decepcionado mucho. Azuma se quedó paralizado ante las palabras de su padre. No esperaba que dijera algo así. Sin embargo, Hiruzen ignoró su reacción. Encendió su pipa en silencio, usando una chispa de chakra de fuego, y exhaló una nube de humo. Después de un momento, habló en voz baja y firme. Azuma, lo que ves es solo la superficie. Ves las cosas desde una perspectiva individual, pero yo soy el Hokage de Konoha. Veo toda la aldea. Hablas de la arrogancia de los Senju, pero ¿sabes cómo un clan se atreve a cuestionar las decisiones de Konoha? Ves a la élite Uchiha siendo enviada al frente, pero ¿ves cuántos Uchiha han despertado el Sharingan? ¿Ves que los clanes Mitokado, Utatane, Nara, Akimichi, Yamanaka, Inuzuka e incluso Sarutobi se benefician, pero ves los sacrificios que estos clanes han hecho en el campo de batalla? La voz de Hiruzen se volvió más grave con cada palabra. Finalmente, levantó la cabeza y miró fijamente a su hijo desconocido. Tras esta guerra, Konoha y sus grandes clanes han sufrido grandes pérdidas. Sin embargo, la fuerza del clan Uchiha no ha disminuido, sino que ha crecido.
Sin estos sacrificios, ¿cómo podríamos contrarrestar a los Uchiha? Asuma escuchó la explicación de su padre y sintió una profunda incomodidad con el hombre que tenía delante. Su mente repasó la impactante información que había descubierto. Equilibrio. Entonces, ¿esto es a lo que te refieres con sacrificio, no? Asuma se burló, incapaz de creer lo moralista que sonaba su padre. Dices que no lo entiendo, pero sí. Todo se reduce al equilibrio y al sacrificio, ¿no? Pero hace 30 años, cuando Konoha estaba bajo el segundo Hokage, ¿por qué no era así? En ese momento, una fuerte bofetada azotó el rostro de Asuma. Se quedó paralizado, mirando a su padre, quien lo miraba con furia. Niño insolente. La ira de Hiruzen estalló. De todas las cosas que su hijo pudo haber dicho, compararlo con el anterior Hokage fue lo que más le dolió. Konoha había florecido bajo su liderazgo. Antes de la tercera guerra Shinobi, se había deleitado con la gloria, creyendo que sus logros superaban los del primer y segundo Hokage. Pero la tercera guerra Shinobi destrozó esa ilusión, exponiendo la verdad que había tratado de ignorar. La realidad era esta. El primer y el segundo Hokage, a través de su fuerza individual, habían sido capaces de controlar a los grandes clanes sin esfuerzo, sin importar los Uchiha o cualquier otra persona. Por el contrario, sus miedos lo habían llevado a confiar en los grandes clanes para mantener el equilibrio contra los Uchiha y Senju. En el mundo ninja, la fuerza lo era todo. Sin embargo, ¿cuántos podían siquiera acercarse al nivel del primero o segundo Hokage? Sin un poder personal abrumador, la situación a la que se enfrentaba Hiruzen era inevitable. Este era un problema que todas las grandes aldeas ninja habían enfrentado en algún momento. Kumogakure se había enfrentado a los hermanos de oro y plata. Kirigakure había sido acosada por sus clanes Kepka y Genkai. Cuando el poder de un Kage era insuficiente para reprimir estas fuerzas, debían recurrir al apoyo externo. Por eso, los grandes clanes Kepka y Genkai de Konoha, como los Senju, se habían desvanecido en el olvido, los Uchiha habían sido aniquilados y el clan Hyuga suprimido. Todo esto no importa, Asuma. Debo decirte que los sacrificios son necesarios para alcanzar grandes logros. Lo que ves es temporal. Mientras Konoha se mantenga estable, la aldea eventualmente recuperará su antigua gloria. Hiruzen miró fijamente a su hijo con determinación inquebrantable y dijo en voz baja: todo esto es por la aldea. No puedo dejar una Konoha caótica e inestable a la próxima generación. Era Sarutobi Hiruzen, el legendario profesor del mundo ninja. Estaba decidido a dejar un legado como el tercer Hokage, quien vio a Konoha a través de sus mayores crisis. Quería que las futuras generaciones de Konoha lo recordaran como el Hokage que llegó al poder durante la primera guerra Shinobi, llevando a Konoha a su apogeo, y que, incluso después de la devastación de la tercera guerra Shinobi, nutrió una nueva generación de líderes para reconstruir la aldea. Cuando Hiruzen estaba a punto de terminar de hablar, un ninja Anbu apareció de repente, interrumpiendo el tenso intercambio entre padre e hijo. Señor Hokage. Hiruzen respiró hondo, obligándose a recuperar la compostura. Lanzó una última mirada decepcionada a Asuma antes de dirigirse al Anbu. ¿Qué es? El Anbu bajó la cabeza e informó con voz solemne. La Jinchuriki de las 9 colas, Naiko-sanma, sufre un fuerte dolor abdominal. Según el diagnóstico, está a punto de dar a luz. En un instante, la expresión de Hiruzen cambió drásticamente. Gritó una orden tajante. Continúen con el plan original. Desplieguen a los Anbu para brindar protección encubierta. Estacionen fuerzas en las 5 bases secretas, ¿sí? Mientras los Anbu se marchaban tras recibir órdenes, Sarutobi Hiruzen observó el rostro desafiante de Asuma. Finalmente, con voz ronca, dijo: Asuma, espero que algún día entiendas mis intenciones. Tus intenciones no son más que excusas para los débiles. Si el Hokage fuera un Senju o un Uchiha ahora, ¿tendría alguna razón para temer a nuestros clanes? Debajo del comportamiento rebelde de Sarutobi Asuma había una frustración de larga data, y él respondió directamente, casi causando que Sarutobi Hiruzen perdiera los estribos. Retirarse por... Padre. Eres demasiado extremista. Ya has trasladado tus deseos a la aldea. Si la aldea se desmorona, será demasiado tarde para arrepentirse. Asuma. Soy el Hokage. Todo lo que hago es por el bien de la aldea.
Con un fuerte golpe, la puerta de la oficina se cerró de golpe. Sarutobi Hiruzen, tras su arrebato de ira, se quedó allí, con la mirada perdida ante la furiosa partida de Azuma. En ese momento, sintió el dolor de la traición y la incomprensión de su propia familia. Mientras el crepúsculo descendía, Sarutobi Hiruzen contempló la turbia puesta de sol fuera de la ventana, murmurando con voz ronca para sí mismo: el clan Uchiha es demasiado peligroso. Bajo el sol poniente, en una cueva secreta de Konoha, los Zanbu rodeaban la zona en alerta máxima. Dentro de la barrera, resonaban gritos agonizantes. Minato, Minato, ¿dónde estás? Naiko, mantén la calma. Minato volverá pronto. Lo que tienes que hacer ahora es relajarte, equipo de sellado, date prisa. En la cama, Uzumaki Naiko gritó de agonía, no solo por el dolor del parto sino también por el inmenso sufrimiento causado por el aflojamiento del sello del 9 colas. Mientras Sarutobi Wako asistía ansiosamente al nacimiento del bebé, notó que los patrones del sello en el abdomen de Naiko comenzaban a cambiar. Su expresión cambió y ordenó con urgencia al equipo de sellado que actuara. Cuando un Jinchuriki da a luz, es el momento en que el sello se debilita al máximo. La pérdida de chakra de la bestia con cola, en casos graves, puede incluso provocar su completa huida. Mientras tanto, en la base Rote en Konoha, el Jinchuriki de 9 colas está dando a luz. Cuando Shimura Dance recibió la noticia, el Jinchuriki ya había sido trasladado a otra ubicación, lo que demostraba claramente que Rote estaba constantemente bajo la atenta mirada del tercer Hokage. Tras escuchar el informe de un mensajero Anbu, Dance frunció el ceño. Observó la oscura base de la raíz, golpeando con fuerza el suelo con su bastón de madera. Este es un momento crítico. No se permiten errores. Rote, vigila de cerca a Uchiha. ¿Sí? Las sombras de los agentes de Rote se reflejaban en la oscuridad. Tras recibir la orden, desaparecieron de inmediato. Ya fuera Sarutobi Hiruzen o Shimura Dance, en el fondo, siempre vieron a los Uchiha como una amenaza para la aldea. Por eso se mantuvieron alertas contra ellos constantemente. Durante el alboroto de las 9 colas, la primera orden de Rote fue prohibir a los Uchiha movilizarse, lo que por sí solo demuestra el alcance de su desconfianza. A medida que la noche caía gradualmente, bajo la brillante luna llena, un crujido de huesos rompiéndose resonó en un escarpado arroyo de montaña en Konoha. En la superficie del agua, las pupilas de un Anbu de Konoha enmascarado se dilataron al ser destrozado por una mano. Sus ojos, aún llenos de incredulidad, miraban fijamente. ¡Qué precaución! Este tercer Hokage eligió una casa segura al azar en el último momento. Con voz ronca, Uchiha Obito, con una máscara de un solo ojo y rayas de tigre, se levantó lentamente. Miró con indiferencia los 7 u 8 cadáveres de los Zanbu que yacían en la superficie del agua. Hacia sus antiguos compañeros de aldea no hubo vacilación ni remordimiento. Solo fría indiferencia, como si estuviera aplastando una hormiga al costado del camino. Señor Madara, ya puedo sentir la pérdida de chakra del Jinchuriki de 9 colas. Parece que el parto ha llegado a su punto crítico. La figura de Zetsu emergió lentamente del suelo. Con una risa ronca, los ojos de Zetsu negro brillaron con una alegría burlona, como si jugara con el mundo. Tras su máscara, Obito frunció el ceño levemente, revelando un rastro de insatisfacción. Cada vez que Zetsu negro lo llamaba Madara, alargaba el nombre como si le recordara que no era real. Esta vez, déjame presenciar el poder de la bestia con cola más fuerte. Con una mirada fría, el cuerpo de Obito atravesó lentamente la barrera y se dirigió hacia el interior. Con las líneas del frente paralizadas y las principales naciones firmando tratados de paz, Konoha, envuelta en la noche, estaba volviendo gradualmente a la vida. Azuma, no puedes seguir bebiendo. Ebisu dijo con preocupación, pero Sarutobi Azuma, luciendo completamente abatido, sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Cuando el segundo Hokage le entregó el título al tercer Hokage, no hubo disturbios. ¿Acaso el clan Senju y los demás clanes lo aceptaron sin más? Y ahora usan la excusa del disturbio una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más sentía Azuma que no era más que una gran farsa, solo una excusa para justificar sus acciones. Ebisu, no lo entiendes.
Ya viven en un sueño creado por ellos mismos, tan obsesionados que no toleran ni una pizca de disidencia. En ese momento, Sarutobi Azuma sintió una inexplicable sensación de disgusto creciendo en su interior. Azuma, Ebisu estaba a punto de persuadirlo aún más cuando, de repente, sus instintos ninja parecieron captar algo. Sus reflejos se activaron y giró bruscamente hacia las puertas de la aldea. Al amparo de la oscuridad, Konoha pareció presentir algo siniestro. Las aves y las bestias del pueblo comenzaron a dispersarse presas del pánico, llenando el aire de inquietud. Capítulo 249. Bajo la serena luz de la luna, Konoha yacía tranquila y armoniosa. De repente, los pájaros chillaron alarmados y las bestias se inquietaron. Kakashi, algo anda mal. Migui, quien acababa de regresar del frente hacía unos días, miraba solemnemente a lo lejos. Para entonces, Kakashi Hatake se levantaba lentamente la diadema, revelando su Sharingan mientras observaba con tensión el aire lleno de inquietud. Ten cuidado, amigo. Algo anda mal esta noche. En un valle secreto a las afueras de Konoha, el chakra del 9 colas comenzó a rugir sin control. A pesar de las barreras que rodeaban el área y la considerable distancia, el violento chakra causó una sensación ominosa que llegó a Konoha. Sobre una roca del arroyo, Uchiha Obito, con una máscara con estampado de tigre, reveló una expresión fría. Su único Sharingan visible giraba rápidamente. Sal, 9 colas. Con una orden en voz alta, el chakra sellado en el abdomen de Uzumaki Nako comenzó a manifestarse como una energía roja y tangible. Momentos después, se materializó en el aire, tomando la forma del 9 colas. Rugido. Con un aullido furioso que resonó por todo el valle, el 9 colas se liberó. Aunque una hebra de chakra rojo aún ataba a la bestia a su Jinchuriki, el 9 colas se había desatado por completo. ¡Excelente! Al ver emerger al 9 colas, el rostro de Obito se retorció en una expresión enloquecida de venganza, sus ojos brillando con locura. Ve directo a Konoha. Detrás de él, una voz débil salió de una roca, sorprendiendo a Obito. El clan Uzumaki, realmente extraordinario. Incluso después de que les extrajeran la bestia con cola, siguen vivos. Uzumaki Nako, yaciendo débilmente sobre la roca, miraba fijamente hacia la cueva donde acababa de dar a luz. El débil llanto de un bebé aún resonaba en el interior. Minato, ¿dónde estás? A 100 millas de Konoha. A 100 millas de distancia, Namikaze Minato estaba protegiendo a dos ancianos en un pequeño pueblo. Bajo la luz de la luna, varias siluetas ninja aparecieron de repente en un tejado. Esa es la dirección de Konoha. Incluso a 100 millas de distancia, se veían innumerables aves volando hacia el cielo nocturno. Dentro del pueblo, el ganado se inquietó. Shirou. Mikoto miró solemnemente a la distancia, con una sensación siniestra apoderándose de ella debido al caos repentino. Esperar. Shirou frunció el ceño, formando sellos con las manos para activar una técnica sensorial. ¿Podría haber cambiado algo? Pero no era la fecha de parto de Naiko más tardía. Apenas es septiembre, esto es malo. Es el chakra del 9 colas. Los ojos de Shirou se abrieron de golpe mientras gritaba con frialdad. En la azotea, la expresión de Namikaze Minato cambió de inmediato al oír esas palabras. Shirou, ¿estás diciendo que sentiste el chakra del 9 colas viniendo de Konoha? El rostro de Minato palideció. En Konoha, solo había dos personas con el chakra del 9 colas. Uzumaki Kusina y su esposa, Naiko. Y su esposa estaba actualmente en el pueblo. Este chakra es tan fuerte que podemos sentirlo incluso a 100 millas de distancia. No es una fuga menor. Algo le ha pasado a la aldea. Todos, regresen a Konoha de inmediato. Sin dudarlo, Shirou gritó una orden y corrió hacia Konoha, dejando atrás solo una sombra fugaz. Naiko. Minato se quedó atónito por un momento antes de correr de inmediato hacia la aldea. Sin embargo, no olvidó su responsabilidad actual. Ryota, quédate aquí y protege a los ancianos. La aldea está bajo ataque. Debo regresar de inmediato. La voz de Minato aún resonaba en la azotea mientras su figura desaparecía. Minato, Ryota extendió la mano como para detenerlo, pero ya era demasiado tarde.
Mientras tanto, las ventanas se abrieron, revelando los rostros sombríos de los dos ancianos, Mito Kagomura y Utatane Koharu. Ryota. Notifica a los Anbu inmediatamente para que nos escolten de regreso a la aldea. Minato es demasiado inmaduro. Entró en pánico en cuanto Uchiha Shirou dijo algo. ¡Qué tontería! Ryota, advierte a Minato que tenga cuidado con los Uchiha. Esto podría ser una trampa. Los dos ancianos estaban furiosos y alarmados. Furiosos porque Minato los había abandonado tan abruptamente, y alarmados por la posibilidad de que esta situación fuera una trampa. ¡Qué imprudente e impulsivo! Esto es inaceptable. Koharu golpeó el marco de la ventana con la mano, desbordándose de su ira. La generación más joven ya no respetaba su autoridad, y decidió que Hiruzen Sarutobi disciplinara a Minato adecuadamente a su regreso. Al momento siguiente, sin embargo, bandadas de pájaros asustados llenaron los cielos de la ciudad, dejando a innumerables personas con los ojos abiertos y en estado de shock. Imposible. El sello de Naiko es increíblemente fuerte. No pudo haberse aflojado. Corriendo hacia Konoha, el presentimiento de Minato se intensificaba con cada paso. Miró a Shirou. Esta vez, Shirou había revelado sus habilidades sensoriales. Pero Shirou no ocultó nada. Con sus poderosas capacidades sensoriales, su expresión se volvió aún más seria. Minato. Recuerda nuestra apuesta anterior. Te dije que algunas personas habían estado investigando en secreto las técnicas del Sharingan y la liberación de madera. Ahora parece que son aún más locas de lo que imaginaba. La mente de Shirou daba vueltas mientras murmuraba para sí mismo. ¿Podría ser Obito otra vez? Aunque desconocía todos los detalles, tenía una idea bastante clara. Aún así, eso no le impidió plantar semillas de duda en la mente de Minato. Su apuesta había sido simple. Si las afirmaciones de Shirou sobre las altas esferas de Konoha investigaban en secreto el Sharingan y la liberación de la madera eran ciertas, Minato tendría que erradicar la corrupción de la aldea. Si la información era falsa, Shirou prometió no usar la fuerza y competir de forma justa. No. Eso es imposible. Minato palideció. Aún no podía creer que el tercer Hokage, en quien confiaba plenamente, estuviera involucrado en semejantes planes. Shirou se burló. Solo sé que el Byakugan de Hisashi no miente. Aunque desconozco los planes exactos de los líderes corruptos, sí sé que la gente desesperada hará cualquier cosa. Ahora que lo pienso, sacarte de Konoha y traerme al palacio del Daimyo, ¿no es esta la oportunidad perfecta para apuntar a los Jinchuriki de las 9 colas mientras ninguno de nosotros está en la aldea? El tono burlón de Shirou solo profundizó la desesperación de Minato. Filtrar el chakra del 9 colas para sembrar miedo en la aldea y luego culpar a los Uchiha usando el Sharingan, ¿no era este exactamente el tipo de plan que podría destruirlos? Parecía imposible, pero los acontecimientos en el palacio del Daimyo ya habían visto a los restos del linaje del primer Hokage reducidos a vivir como exiliados. Todo esto hizo que el rostro de Minato Namikaze palideciera. Su anterior confianza ahora parecía tan débil. Esta velocidad es demasiado lenta. Mikoto, agárrate fuerte. Debemos regresar a la aldea lo más rápido posible. A esta distancia, no puedo sentir el kunai del dios del trueno volador. Un rayo estalló alrededor del cuerpo de Shirou. Sosteniendo a Mikoto, su figura se transformó en un rayo y se dirigió directamente hacia Konoha. Minato Namikaze observó el rayo desaparecer en la distancia, con el rostro lleno de desgana. Maldita sea. Naiko, debes aguantar. No pudo evitar dudar. La repentina aparición de Nawaki lo sacudió hasta los cimientos. La hipócrita voluntad del fuego. Retirándose mientras lo controla todo tras bambalinas, Minato empezó a sudar frío. Mientras recomponía toda la información en su mente, sus pensamientos se volvieron caóticos. Si todo esto fuera cierto, entonces todo lo que el tercer Hokage había hecho para allanarle el camino era solo una forma de controlarlo todo desde las sombras. Entrenar a 2 candidatos a Hokage, no era solo una forma de dejarlos sin poderes. Cuanto más pensaba Minato en ello, más pánico sentía. De repente, su expresión cambió drásticamente. Mirando hacia Konoha, sus pupilas se contrajeron. A esa distancia, podía sentir el chakra opresivo del 9 colas. Naiko.
En ese momento, Minato estaba absorto en su esposa embarazada. Si algo le sucedía y la culpa recaía sobre los Uchiha, no necesitaba pensar más. Albergaría prejuicios contra los Uchiha en su corazón. Maldita sea. Naiko, no te va a pasar nada. El corazón de Minato ardía de ansiedad. Si la situación era cierta, la aldea en sí podría no sufrir muchos daños, pero estaba mucho más preocupado por su esposa. Konoha. Con la aparición repentina de una enorme bocanada de humo blanco proveniente de una invocación, el aterrador rugido del dragón de 9 colas recorrió toda la aldea como una onda expansiva. Esto es malo. Es el 9 colas. Un monstruo. Corran por sus vidas. La repentina aparición del dragón de 9 colas sumió a Konoha en el miedo. Especialmente sin barreras en su lugar, el chakra siniestro y aterrador que emanaba del 9 colas se extendió como un desastre natural, ya que la bestia apareció directamente en la aldea. Rápido, vayan a los refugios. Ninjas, muévanse. En la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi observó conmocionado la repentina aparición del 9 colas en la aldea. Su expresión se tornó furiosa mientras gritaba, rápido. El 9 colas se ha liberado de su sello. Alerta máxima. Todos los Jonin, prepárense para interceptarlo y sellarlo. Chunin y Genin, protejan a los aldeanos y guíenlos a los refugios. Comprendido. Hokage-sama, esto es malo. El 9 colas ya, la aldea entera se sumió en el caos. Los ninjas de los clanes principales también estaban conmocionados e indignados al presenciar la situación. En la jefatura de la Policía Nacional. Todos los ninjas Uchiha, prepárense para proteger la aldea y luchar. Justo cuando los ninjas Uchiha se preparaban para partir enojados, los ninjas Root aparecieron repentinamente en la sede de la fuerza policial y en el recinto del clan Uchiha. Los Uchiha no pueden acercarse al 9 colas. Root, como una de las fuerzas más poderosas de Konoha, decidió monitorear y advertir a los Uchiha que no se acercaran al 9 colas inmediatamente después de que comenzara su alboroto. El clan Uchiha, cuyo patriarca mayor había muerto recientemente y cuyo nuevo líder aún no había sido elegido, se encontró bloqueado en su puerta por Root. Danzo-sama, los ojos del 9 colas muestran signos del poder del Sharingan. Al escuchar el informe de sus subordinados que regresaban, Shimura Danzo se quedó mirando al furioso 9 colas destruyendo Konoha, sus ojos brillaban de emoción. El Sharingan estaba controlando al 9 colas. Después de esta noche, los Uchiha perderían todas sus oportunidades. Incluso los Senju estarían implicados. Durante el mandato de Hiruzen Sarutobi, caos como este seguía estallando por todas partes. ¿Y ahora quién más podría dar un paso al frente? No era solo él. En cuanto a Minato Namikaze, Danzo ni siquiera lo consideró. Con la Jinchuriki siendo su esposa y el alboroto causando daños tan masivos a la aldea, bastaría con que Minato pudiera proteger a su esposa. Esta vez, incluso si el mismísimo sabio de los 6 caminos descendiera, no podría impedir que me convirtiera en Hokage. Los ojos de Danzo brillaban con una ambición desmedida. Mientras Konoha se enfrentaba a una crisis de vida o muerte, dio órdenes con valentía. Envía la directiva. Root supervisará al clan Uchiha. No se tolerarán disturbios en la aldea. Ko, informa inmediatamente al tercer Hokage que se ha detectado el chakra del Sharingan en el 9 colas. Root ya vigila de cerca al Uchiha, aunque los métodos de Danzo parecían absurdos, preservaron convenientemente sus fuerzas. En la historia original, Root no apareció durante la masacre del 9 colas. Probablemente se debió a que usaron la excusa de vigilar a los Uchiha para conservar sus fuerzas, con la esperanza de agotar los recursos del cuarto Hokage. Tras la masacre del 9 colas, incluso si el cuarto Hokage sobrevivía, no podría conservar su puesto. Sin embargo, Danzo calculó mal una cosa. El cuarto Hokage murió, y Hiruzen Sarutobi regresó como Hokage interino, dejando a Danzo con las manos vacías. Toda la aldea se sumió en el caos. El 9 colas apareció demasiado de repente. Afortunadamente, debido al incidente anterior con el 3 colas, los aldeanos de Konoha estaban algo preparados y huyeron rápidamente a los refugios. Todos, detengan al 9 colas. No podemos permitir que esto avance un paso más.
Aunque tengamos que sacrificar nuestras vidas, debemos detener al 9 colas aquí. El sonido del ninjutsu chocando, las detonaciones de las placas explosivas y el continuo rugido del caos resonaron por Konoha. El miedo se apoderó de todos. Rugido. El 9 colas dejó escapar un rugido furioso, sus ojos rojos sangre carecían de razón, claramente bajo el control de alguien. Así que este es el poder del 9 colas. En el monumento del Hokage, Uchiha Obito, con una máscara de rayas de tigre, contemplaba conmocionado el poder del 9 colas. Y esto era solo la mitad de su poder. Si no fuera por el hecho de que las bestias de cola estaban restringidas por el Mangekyo Sharingan, Obito no tendría la confianza para enfrentar al 9 colas de frente en este momento. Después de todo, en la historia original, la furia del 6 colas ya era lo suficientemente aterradora como para superar incluso al camino de Badepain. El poder del 9 colas era de otro nivel. 9 colas. En el campo de batalla, resonó un grito furioso. Un ninja de Konoha sacrificó su vida, pero no logró infligir daño alguno. En cambio, innumerables ninjas de Konoha cargaron como hormigas, enfureciendo aún más al 9 colas, que rugió furiosamente. Sus 9 colas se balanceaban salvajemente, destruyendo los edificios circundantes con facilidad. Cada rugido, como un ataque sónico, destruyó las estructuras cercanas, dejando devastación a su paso. Rugido. De repente, el 9 colas comenzó a acumular una cantidad aterradora de chakra en su boca. Un Jonin de Konoha, que ya había experimentado la furia de la bestia con cola, exclamó horrorizado. No es bueno. Es una bomba de bestia con cola. 9 colas. Justo cuando el 9 colas estaba reuniendo chakra en su boca, una figura apareció repentinamente en el centro de Konoha, dentro del complejo del clan Uchiha. No era otro que Uchiha Shirou, quien había sentido la técnica del dios del trueno volador y apareció en Konoha en un instante. De pie en la azotea, Shirou vio de inmediato el aterrador chakra acumulándose a lo lejos proveniente del 9 colas. Dejó escapar un rugido furioso y un torrente de relámpagos lo rodeó. En el momento siguiente, un rayo atravesó el cielo nocturno, disparándose desde el centro de Konoha y estrellándose fuertemente contra el 9 colas. Sagear. Lanzamiento de relámpago. Cortador de relámpago. Bajo el aterrador poder del rayo más fuerte, el rayo golpeó el pecho del 9 colas con una fuerza abrumadora. En medio del rugido furioso y dolorido del 9 colas, y bajo las miradas atónitas de innumerables shinobi de Konoha, el enorme 9 colas fue empujado directamente fuera de la aldea por este aterrador rayo. El suelo fue excavado en una zanja caótica y los robustos muros de Konoha se abrieron de golpe, dejando un espacio gigantesco. Es el señor Shirou. El señor Shirou ha regresado. El señor Shirou ha llegado. El relámpago fue tan rápido que todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando los innumerables shinobi de Konoha finalmente reaccionaron, todos mostraron expresiones de alivio extasiado, como si hubieran sobrevivido a una catástrofe. Uchiha Shirou. Su nombre pesaba como un árbol que proyecta una larga sombra. Era el legendario shinobi que una vez derrotó al Raikage más fuerte del mundo ninja. Capítulo 250 Tercero Kage-sama. El 9 colas ha aparecido en la aldea, dentro de la oficina del Hokage, un miembro de Anbu informó apresuradamente, mientras el tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, se ponía su armadura con un rostro lleno de furia. El 9 colas está bajo mi control. Protejan a los no combatientes. Sígueme. De repente, un rayo atravesó el cielo sobre la aldea oculta de la hoja. Ante la mirada atónita de innumerables shinobi de la hoja, el rayo impactó de frente al enorme 9 colas, lanzándolo inesperadamente fuera de la aldea. ¿Cómo es esto posible? La repentina escena dejó atónito a Hiruzen Sarutobi. ¿Cómo pudo Uchiha Shirou llegar tan rápido? Y con tanto poder. Al mismo tiempo, mientras los relámpagos dividían el cielo nocturno sobre la aldea de la hoja, Shimura Danzo, observando desde atrás, no pudo evitar mostrar una expresión de enojo. Uchiha Shirou. Sin embargo, la aparición de este rayo provocó instantáneamente un frenesí entre el clan Uchiha y los miembros de la fuerza policial. El señor Shirou ha vuelto. Necesitamos ayudar al señor Shirou a hacer retroceder al 9 colas. Ataque.
Anteriormente, Root había usado el nombre del Hokage para reprimir al clan Uchiha y a la policía. Pero con la aparición de Uchiha Shirou, todo el clan estalló. El respeto por el Mangekyou Sharingan entre el clan Uchiha superó todo. Todos los shinobi Uchiha con Sharingan despertado a nivel Jonin, prepárense para la batalla. Shinobi de rango inferior, protejan a los no combatientes y ayuden en la evacuación. A diferencia de las reacciones impulsivas de algunos Uchiha, Uchiha Yashiro, al presenciar la escena, permaneció tranquilo pero visiblemente emocionado. Miembros de la policía, protejan inmediatamente a los no combatientes y guíenlos a los refugios. Esta era la oportunidad perfecta para que la fuerza policial demostrara su valía. Durante el mandato del tercer Hokage, con la segunda aparición del Nueve Colas en la aldea de la Hoja, el clan Uchiha tuvo la oportunidad de salvar el día. ¿Qué logro podría ser mayor que este? Con este pensamiento, Uchiha Yashiro rugió. ¿Qué hacen aquí parados? Policía, ejecuten las órdenes. Sí, señor. Detengan esto. El clan Uchiha no puede actuar por sí solo. Un miembro de la raíz que vigilaba la zona intentó detenerlos fríamente. Sin embargo, en respuesta, se encontró con la mirada fija de innumerables pares de Sharingan, con una mirada asesina. Al instante siguiente, los agentes de la raíz mostraron signos de inquietud. Uchiha Yashiro gritó. Root no es más que un subordinado del Anbu. Los Uchiha somos un departamento equivalente al Anbu. El señor Shiro ha regresado, y ahora, todos, cumplan las órdenes. Con un movimiento frenético, los miembros de la policía salieron corriendo. Los agentes de la raíz intentaron interceptarlos, pero el odio abrumador y la intención asesina que emanaba del Sharingan los paralizaron. El clan Uchiha ya no toleraría ser reprimido. Afuera de la villa oculta de la Hoja. Rugido. Con un rugido ensordecedor, el Nueve Colas abrió la boca, acumulando chakra en una gigantesca bomba bestia de cola negra. Su aterradora aura de destrucción provocó escalofríos en innumerables shinobi de la Hoja. Todos, detengan al Nueve Colas juntos. No podemos dejar que esa bomba bestia con cola golpee la aldea. En un instante, la bomba bestia con cola fue lanzada. Mientras innumerables shinobi de la Hoja gritaban de ira y desesperación, una figura solitaria apareció repentinamente frente al ataque. Señora Mikoto. La figura resultó ser Uchiha Mikoto, esbelta y delicada. En ese instante, su Sharingan giró con 3 tomoe antes de transformarse en el Mangekyou Sharingan. Sostenía el abanico característico del clan Uchiha, el Gunbai, frente a ella. Cuando la aterradora bomba bestia con cola se acercó, el fanático la absorbió en un instante. Reflejo Uchiha. La tranquila voz de Mikoto resonó en los oídos de innumerables shinobi de la Hoja. Al instante siguiente, la devastadora bomba bestia con cola explotó en dirección opuesta. La explosión iluminó la noche como si fuera de día, e innumerables shinobi de la Hoja miraron con asombro la escena que tenían ante ellos. Este tipo de poder, si hubiera alcanzado la aldea, el Mangekyou. Uchiha Mikoto ha despertado el Mangekyou Sharingan. Entre las exclamaciones de asombro, Uchiha Mikoto, con el abanico Uchiha en la mano, aterrizó suavemente en un árbol. Gritó. Shirou. Déjame los ataques de chakra del Nueve Colas. Mientras el Nueve Colas rugía de ira, otra ráfaga de rayos lo golpeó con fuerza. Cubierto con la armadura relámpago, el cuerpo de Shirou crepitó con violentos relámpagos. Frente al imponente Nueve Colas, su Mangekyou Sharingan giró rápidamente. En un instante, un enorme Susanoo carmesí se materializó a su alrededor. Es el Susanoo del Mangekyou. El gigantesco Susanoo, incluso más alto que el Nueve Colas, apareció y, bajo el control de Shirou, agarró las 9 colas de la bestia con una fuerza abrumadora. Con un rugido furioso, la colosal figura blandió el 9 colas, sacudiendo el suelo y los bosques circundantes. Los shinobi de la Hoja que observaban la escena quedaron sin palabras. Incluso los Jonin presentes solo podían sentir una sensación de impotencia. Esta ya no era una batalla en la que pudieran intervenir. El 9 colas está siendo dominado. Shinobi de la Hoja, manténganse alerta. El 9 colas salió despedido a la distancia, estrellándose con fuerza contra el suelo. La tierra tembló violentamente y los shinobi de la Hoja estallaron en vítores.
Cuanto más lejos estuvieran los 9 colas de la aldea, menos daño causarían a la aldea las consecuencias de la batalla. Desde el interior de la aldea, la visión lejana del imponente 9 colas chocando con el Susanoo carmesí parecía una batalla entre dioses y demonios, sacudiendo la tierra y el cielo. Dentro de la aldea oculta de la hoja, la aldea se llenó de un caos estruendoso. En la roca Hokage, Uchiha Obito observaba a lo lejos la figura que luchaba contra el 9 colas, con expresión de terror. No esperaba que el Mangekyou Sharingan de Uchiha Shirou se desarrollara hasta este punto. A su lado, Zetsu emergió a medias del suelo y dijo con voz áspera: «Señor Madara, Uchiha Shirou fue su sucesor más valioso en vida. Creyó que podía traer cambios al mundo shinobi». Al oír esto, Uchiha Obito resopló con frialdad. No permitiría que nadie perturbara sus planes. En ese momento, apareció una figura, provocando que las pupilas de Obito se contrajeran bruscamente y sus ojos se llenaran de rabia sedienta de sangre. Minato Namikaze. El destello amarillo de Minato Namikaze apareció en un tejado lejano. Su rostro se llenó de asombro al observar el caos en la hoja oculta. ¿Cómo es posible? ¿Por qué el 9 colas está causando estragos? Naiko, se suponía que, los ojos de Minato se llenaron de pánico. Naiko estaba bajo la protección del ambú de la hoja. En su mente, la siniestra imagen del tercer Hokage brilló. Parecía como si se estuviera gestando una conspiración, orquestada por alguien que deseaba conservar el poder, nada menos que el tercer Hokage. Naiko. Mientras Minato se preparaba para usar la técnica del dios del trueno volador, una figura apareció repentinamente detrás de él. Cuando la mano oculta se dispuso a atacarlo, Minato Namikaze reaccionó con rapidez. Con un giro veloz, el kunai en forma de tridente que sostenía en su mano se dirigió directamente hacia la cabeza de su oponente. Sin embargo, para su sorpresa, su kunai atravesó el cuerpo del oponente, como si fuera un simple fantasma. En ese momento apareció Uchiha Obito, su Mangekyou Sharingan reflejaba una expresión burlona mientras se burlaba. Yeyou Flash, parece que llegaste demasiado tarde, otra vez. Aunque era reconocido por ser el más rápido con la técnica del dios del trueno volador, Minato Namikaze siempre parecía estar un paso atrás cuando realmente importaba. Mientras Obito se burlaba de él, su corazón ardía con una furia sin límites. No tuvo ninguna queja cuando Minato no pudo salvarlo durante la batalla con el Iwanin. Pero Rin. Eso era algo que nunca podría perdonar. Ninjutsu espacio-temporal. Minato, conmocionado, miró al misterioso hombre. Mientras ambos se enfrentaban, fuera de la aldea, la batalla entre el 9 colas y Susanoo sacudió la tierra. Todos formen una línea defensiva. No dejen que el 9 colas entre ni un solo paso en la aldea. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, quien finalmente había llegado, rugió de ira. Blandiendo su bastón, luchó con valentía. Sin embargo, comparado con el abrumador poder de Susanoo, que reprimía al 9 colas, su presencia palidecía. El tercer Hokage, antaño considerado el más fuerte, había perdido hacía tiempo su estatus mítico. La aldea se vio arrastrada al atolladero de la guerra durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, y la aparición del 3 colas, seguido del 9 colas, solo empeoró la situación. El campo de batalla era caótico. En medio de la devastadora batalla entre el 9 colas y el gigante Susanoo, incluso el normalmente poderoso Nin parecía insignificante. Cuando Hiruzen Sarutobi llegó para brindar apoyo, su ira estuvo acompañada de un rastro de miedo en sus ojos. Mangekyou. El clan Uchiha tiene otro par de Mangekyou Sharingan. En medio del caos, Mikoto, blandiendo un abanico con motivos de llamas, se alzaba con valentía al frente, con su Mangekyou Sharingan brillando intensamente. Mientras Hiruzen Sarutobi observaba el Mangekyou con pavor, los miembros del clan Uchiha que habían llegado para ayudarla estaban llenos de fervor. Señora Mikoto. El clan Uchiha, ahora con otro Mangekyou Sharingan, creía que el destino estaba de su lado. Lo veían como un regalo del mismísimo sabio de los 6 caminos. Los Uchiha se levantarán de nuevo. Mientras tanto, Shirou, al mando de Susanoo en la batalla contra el 9 colas, notó la llegada de más miembros Uchiha. Gritó: Mikoto. Reúne a la élite Uchiha y prepara una barrera. Debemos atrapar al 9 colas dentro.
Bajo ninguna circunstancia podrá volver a destruir la aldea. Comprendido. Al oír la orden, Mikoto respondió con un grito, y los miembros del clan Uchiha rugieron al unísono. Ante las órdenes de un legendario portador del Mangekyou, el clan Uchiha no dudó ni un instante. Cuando los ecos de sus voces se desvanecieron, Shirou volvió su mirada hacia el tercer Hokage y los Anbu, ordenando sin dudarlo. Tercer Hokage. Ordene al escuadrón de sellado que prepare el sello del 9 colas inmediatamente. Todos los ninjas de Konoha de rango inferior a Chunin deben retirarse de la batalla. Los Chunin ayudarán en la lucha. A diferencia de los Uchiha, que obedecieron las órdenes con decisión, los ninjas de Konoha quedaron momentáneamente confundidos. Algunos siguieron la orden instintivamente, mientras otros dudaron, mirando hacia el tercer Hokage en busca de orientación. Los ojos de Hiruzen Sarutobi ardieron de ira al ver a Shirou dando órdenes en su lugar. Pero al notar el desorden entre los ninjas de Konoha, su furia se vio eclipsada por el miedo. La influencia de Uchiha Shirou ya ha alcanzado este alcance. ¿Qué hacen aquí parados? Anbu, ayuden al escuadrón de sellado a preparar el sello. No podemos permitir que la aldea sufra más daños. Hiruzen Sarutobi rugió furioso, dando órdenes para restablecer el orden en medio del caos. Sin embargo, su autoridad como Hokage ya se había visto afectada. Durante su mandato, la aldea se vio amenazada repetidamente por bestias con cola. En cada ocasión, fue Uchiha Shirou quien emergió para salvar la situación. Esta vez, el impacto fue aún mayor. Todos, al ataque. Detengan al 9 colas. Los Chunin, típicamente poderosos, gritaron al lanzar su jutsu combinado. En circunstancias normales, semejante despliegue sería imponente. Pero contra el 9 colas, su poder parecía minúsculo. Solo un ninja de nivel Kage como Hiruzen Sarutobi podía causar un impacto significativo con su jutsu. Sin embargo, incluso su presencia palidecía ante el abrumador poder de Susanoo, que se enfrentaba directamente al 9 colas. Mientras tanto, las élites Uchiha rugieron al tomar posiciones. Desde todas las direcciones, los miembros Uchiha, con su Sharingan activado, se preparaban para la acción. Mikoto se desplazó a una posición crucial y, junto con los Uchiha de élite, formó sellos manuales. Golpeando el suelo con las manos, desató un poderoso jutsu. Formación de fuego Uchiha. En un instante, una enorme barrera de fuego estalló en un infierno infernal que redujo a cenizas todo lo que contenía. Su poder superó incluso al de la formación de las 4 llamas violetas. En la historia original, Uchiha Obito usó esta barrera para proteger la estatua de Gedo, demostrando su increíble fuerza. Al ver la barrera, la expresión de Hiruzen Sarutobi cambió drásticamente. Gritó con urgencia a los Anbu. Para sellar al 9 colas, necesitamos un huésped. Investiga qué le pasó a Uzumaki Naiko de inmediato. Además, notifica a Danzoi que traiga el huésped de repuesto. El sellado de una bestia con cola siempre requería un huésped de respaldo. Las 5 grandes naciones shinobi estaban bien preparadas para tales contingencias, sabiendo que las bestias con cola podían perder el control en cualquier momento. Hiruzen Sarutobi estaba furioso y ansioso. No podía permitir que el Jinchuriki del 9 colas cayera en manos de los Uchiha. El clan Uchiha ya controlaba la mitad del poder del 9 colas. Si lograban controlar a todos los Jinchuriki, sería el fin. Notifica a Minato de inmediato. Su técnica del dios del trueno volador es la más rápida. Debe sellar el 9 colas antes de. Hiruzen Sarutobi bajó la voz al dar la orden, con expresión sombría. Los Anbu respondieron con gritos y se apresuraron a cumplir sus órdenes. La situación se había agravado demasiado de repente. A pesar de todos sus preparativos, nadie previó que el 9 colas perdiera el control de esta manera. Si no fuera por un ninja sensorial que detectó el chakra de Minato antes, Hiruzen podría no haber dado órdenes tan urgentes. Minato. ¿Qué demonios estás haciendo? El 9 colas está arrasando y tú no estás a la vista. ¿Vas a dejar que el Uchiha vuelva a robarte el protagonismo? Hiruzen Sarutobi estaba furioso. Si Minato no aparecía para detener al 9 colas, sería imposible decidir quién sería el cuarto Kage. Mientras tanto, en el remoto bosque de la muerte, estallaron destellos de luz y sonidos de explosiones.
Estas son etiquetas explosivas especialmente hechas. Al amainar las explosiones, Uchiha Obito, jadeando, saltó sobre una roca destrozada. Uno de sus brazos, como cera derretida, goteó líquido, y parte de él quedó cercenado. Minato Namikaze, maestro del dios del trueno volador, aún es demasiado tarde. Gravemente herido, Obito habló a regañadientes. Frente a él, al disiparse el humo, Minato Namikaze permanecía de pie, también jadeando, con los ojos llenos de incredulidad. Un Sharingan, controlando al 9 colas, y liberación de madera. A medida que las piezas encajaban, Minato sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. En su mente, volvió a imaginar el rostro intrigante y siniestro del tercer Hokage. Especialmente cuando vio la extraña y grotesca forma del brazo del hombre misterioso, Minato reprimió su agitación y gritó enojado. ¿Quién eres? Minato Namikaze, llegas demasiado tarde. No puedes salvar a nadie, ni a tu esposa, ni siquiera a tu hijo nonato. Al mencionar a su esposa y a su hijo, la intención de matar de Minato estalló. No te dejaré vivir. Decidido, Minato decidió eliminar a este peligroso enemigo que amenazaba a su aldea, a su esposa y a su hijo. Ambos resultaron heridos. Sin el Rasengan, Minato tuvo que recurrir a dispositivos explosivos especiales, que lesionaron a Obito y también le quemaron el brazo. En ese momento, Obito frunció el ceño. El siguiente ataque de Minato volvió a atravesar su cuerpo. Obito dijo con voz áspera. Ya llegó el Anbu. Parece que esta vez calculé mal. Pero la próxima vez, recuperaré el 9 colas. Capítulo 251 Señor Minato. Cuando los Anbu llegaron y vieron los rastros de destrucción de la batalla, quedaron atónitos ante la escena. Fue entonces cuando finalmente comprendieron por qué Minato Namikaze no había aparecido para detener al 9 colas. Porque había otro enemigo escondido en las sombras. En ese momento, Minato, respirando con dificultad, miró la escena frente a él con incredulidad mientras llegaba el Anbu. En el suelo yacía una mano cercenada. El líquido de la mano, que no había tenido tiempo de sellar, se transformó en vides al contacto con la tierra. Liberación de madera. En ese instante, la duda en su corazón creció exponencialmente. No podía creerlo. ¿Era posible que lo que decía Shirou fuera cierto? Señor Minato, el tercer Hokage se prepara para sellar el 9 colas. 3 miembros de Anbu informaron rápidamente de la situación urgente, y al enterarse del sellado del 9 colas, la expresión de Minato cambió drásticamente. Si el 9 colas fuera sellado, ¿qué le sucedería a su esposa? Iré allí inmediatamente. Aunque no quería creerlo, por el bien del pueblo, tenía que descubrir la verdad. Toda la aldea oculta de la hoja tembló con fuertes estruendos, e innumerables aldeanos escondidos en refugios temblaron de miedo, mirando ansiosamente la aldea temblorosa. Maldita sea. ¿Qué le pasa a nuestra aldea de la hoja? Se supone que somos la aldea más fuerte. ¿Por qué nos topamos con bestias con cola todo el tiempo? Tercer Hokage. ¿Dónde está el tercer Hokage? ¿Por qué está pasando esto? Ante el desastre, la voluntad humana se debilita al máximo. Con innumerables llantos y dolor extendiéndose, la ira y las quejas comenzaron a aflorar por todas partes. Primero el de 3 colas, ahora el de 9 colas. No solo los aldeanos se veían afectados. Incluso los ninjas de la hoja, encargados de organizar las evacuaciones y mantener el orden, tenían un aspecto sombrío. Cada vez que surgía una crisis, su tercer Hokage estaba ausente. Mientras tanto, en los tejados de la aldea, innumerables ninjas de la hoja permanecían de pie, mirando en estado de shock la batalla distante. ¿Qué clase de batalla de monstruos es esta? Incluso desde esta distancia, las ondas de choque de la pelea pueden tener un impacto tan grande. Los ninjas de la hoja quedaron atónitos. Las ondas de choque de la batalla distante bastaban para crear huracanes, así que era fácil imaginar lo aterrador que debió ser el campo de batalla. Mi familia. Kakashi, ¿es este el verdadero poder del señor Shirou? A estos ninjas de la hoja se les prohibió unirse a la batalla. Ahora, uno a uno, se encontraban en los tejados, observando el campo de batalla desde lejos. Aunque conmocionados, también decidieron actuar como la última línea de defensa de la aldea.
Entre las ruinas, Azuma Sarutobi observaba con la mirada perdida al gigante divino que reprimía el 9 colas a lo lejos. Murmuró para sí mismo. Este es el Hokage que la hoja necesita. La expresión de Azuma pasó del aturdimiento inicial a una claridad gradual. En ese momento, pareció comprender algo. Su rostro se sonrojó al volverse hacia Bisu, que estaba a su lado, y temblando, dijo: lo que la aldea necesita ahora es un líder fuerte. Un Hokage que infunda miedo en las demás aldeas ninja. Solo un Hokage así puede disuadir a los enemigos y proteger la aldea. No alguien que simplemente cante ideales vanos como la voluntad del fuego, ¿lo entiendes? ¿Entiendes por qué nuestra aldea terminó así? Es porque el Hokage ha sido ineficaz. Los innumerables errores estratégicos durante la tercera gran guerra ninja prolongaron el conflicto durante más de 6 años, tantos camaradas murieron. La voz de Azuma se hizo más fuerte mientras desahogaba sus frustraciones. Si el señor Shirou hubiera sido Hokage antes de la tercera gran guerra ninja, ¿cómo pudieron fracasar los planes para derrumbar las otras aldeas? Podrían haber asesinado al cuarto Kazekage. Podrían haber asesinado al tercer Raikage. Aunque la niebla e Iwa lo supieran, ¿qué más daba? Nada de esto debería haber sucedido. El discurso de Azuma dejó a Ebisu luchando por calmarlo. Lo entiendo, pero Azuma, ¿tú qué entiendes? La verdad es que les faltó fuerza para alcanzar sus ambiciones, y por eso la aldea está en este estado. En el campo de batalla, he visto caer a innumerables camaradas, incluso niños menores que nosotros que nunca regresaron. Los ojos de Azuma ardían rojos de ira mientras gritaba, pero en el fondo, finalmente había llegado a un acuerdo con todo. La hoja necesita un Hokage fuerte, alguien que pueda llevarnos a convertirnos en la aldea ninja más fuerte una vez más. Azuma rugió con convicción, con la mirada fija en el gigante aterradoramente destructivo a lo lejos. Sus ojos rebosaban de fervor. Un líder tan fuerte podría traer la paz. Solo un líder así podría proteger la aldea. Naiko. Entre las piedras dispersas de un arroyo, Uzumaki Naiko yacía débilmente sobre una roca. Cuando Minato llegó, lo recibió una escena desgarradora. Minato, el niño, la sangre goteaba de la boca de Naiko mientras esbozaba una sonrisa pálida y débil. En sus brazos, acunaba a su bebé. El rastro de sangre que había dejado era aterrador. Tras la extracción del 9 colas, Naiko, al borde de la muerte, regresó a la cueva y encontró a su hijo. Estaba claro que su intención era proteger al niño y esconderse en el bosque cercano. Naiko. Minato corrió hacia ella y la abrazó. En ese instante, una oleada de emoción sin precedentes inundó sus ojos. Se había casado con Naiko por el bien de la aldea, y quizás su amor había crecido a partir de ahí. Pero en ese momento, el corazón de Minato se conmovió profundamente. Su esposa estaba al borde de la muerte y su hijo apenas había sobrevivido. Minato. En ese momento, apareció Danzo Shimura, seguido de varios ninjas raíz. Sus ojos brillaban de emoción. Minato, la aldea está sellando al 9 colas. Rápido, toma a los Jinchuriki de refuerzo de la raíz y tráelos. El rostro enrojecido de Danzo delataba su emoción. No esperaba que se le presentara semejante oportunidad. Con una responsabilidad tan grande sobre el tercer Hokage, su influencia sin duda se desplomaría. Cuando se calmara la situación, ¿tendría el tercer Hokage el poder para oponérsele? En cuanto a Minato, cuyo estatus de esposa como Jinchuriki del dragón de las 9 colas había causado este desastre, no tendría ninguna posibilidad de convertirse en Hokage. ¿Y los Uchiha? Danzo no pudo evitar sonreír con frialdad. Cuanto más arrogantes fueran los Uchiha ahora, más dura sería su caída. El hecho de que el 9 colas hubiera sido controlado por el Sharingan esta noche haría casi imposible para los Uchiha mantener su posición en la aldea. Ahora bien, ¿quién más que Danzo Shimura podría liderar a la hoja? Irradiando un aura de dominio seguro, Danzo se abalanzó con el Jinchuriki de refuerzo. Al ver a Minato, su rostro se iluminó. Minato, el parto y el nacimiento del Jinchuriki fueron ultra secretos. Ni siquiera yo fui informado. Solo el tercero lo sabía. La aparición del 9 colas demuestra claramente que estaba controlado por el Sharingan. El 9 colas no debe caer en manos de los Uchiha. Danzo habló con vigor moral, pero la emoción en su único ojo expuesto era imposible de ocultar.
Minato. Ahora, Danzo buscó reclutar a Minato como su aliado, usando esta oportunidad para pasar por encima del tercer Hokage y de los Uchiha para ascender al poder. El Jinchuriki de 9 colas de reserva había sido preparado hace mucho tiempo por la raíz. Consejero Danzo. Sin embargo, Danzo no notó el brillo decidido en los ojos de Minato esa noche. Entiendo. Llevaré al Jinchuriki allí. Cuando Minato accedió, la emoción de Danzo se desbordó. Pero entonces, su único ojo se fijó en la debilitada Naiko y el bebé en sus brazos, y una idea cruzó por su mente. Por el bien de la aldea, Minato, si algo te sucede, no sería inapropiado que tu linaje y el de Naiko se convirtieran en el próximo Jinchuriki. Prometo que velaré por la seguridad de este niño. Estaba tan preocupado de que el Jinchuriki de respaldo de la división raíz no fuera adecuado o lo suficientemente fuerte para manejar el chakra del 9 colas que puso su mirada en el hijo recién nacido de Minato Namikaze. No, Minato, nuestro hijo, no. En ese momento, Naiko, yaciendo en brazos de Minato Namikaze, mostró una expresión de terror. No quería que su hijo se convirtiera en Jinchuriki. Porque la presión asfixiante de ser vista como un monstruo era algo que solo ella, como Jinchuriki, realmente entendía. Minato. Sin embargo, al ser considerada inútil, Naiko perdió la voz en este asunto. Danzo Shimura miró fijamente a Minato Namikaze. Entiendo. Pero lo que le respondió fue la mirada resuelta de Minato Namikaze. Abrazando a su esposa e hijo, dijo con voz profunda. Mi dios del trueno volador llevará a los Jinchuriki de reserva de la división raíz a la barrera. Todo sucedió en un instante. Bajo la mirada desesperada de Naiko, con un repentino silbido, el panorama cambió. Sus ojos desesperados se congelaron por un instante. Naiko. Una voz suave resonó en sus oídos, pero la mirada de Naiko permaneció vacía mientras miraba a su alrededor. Estaba acostada en una cama mullida, y a su lado había una cuna. Era un hogar cálido. Minato Namikaze. Sin embargo, el Jinchuriki de reserva de Root, que llevaba una máscara, gruñó de ira cuando se dio cuenta de que lo habían llevado a la casa de Minato Namikaze. Esta herramienta de guerra con el cerebro lavado quería seguir hablando, pero de repente sus pupilas se contrajeron cuando se dio cuenta de que su cuerpo ya no estaba bajo su control. Naiko, has pasado por mucho. Con una sonrisa soleada, Minato arropó suavemente a su esposa en la manta mientras hablaba solemnemente. Naiko, no te preocupes. Nuestro hijo nunca se convertirá en Jinchuriki. Puedes estar tranquila. Tras ver la corrupción del sistema y tomar una decisión firme, Minato respiró hondo. Al levantar la cabeza, sus ojos azules estaban llenos de determinación. Por Konoha. Minato, aunque desconocía qué le había pasado a su esposo, las lágrimas de Naiko comenzaron a fluir temblorosas. Su hijo no tendría que convertirse en Jinchuriki. Incluso si fuera un simple ninja, sería mejor que vivir una vida trágica como un monstruo. Estás desafiando. El Jinchuriki de respaldo de Root con el cerebro lavado intentó reprender enojado a Minato, pero todo lo que le esperaba fue el golpe frío y decisivo de Minato en la nuca. Naiko, cuida bien de Naruto. Regresaré pronto. Esta vez, Minato se mostró inusualmente resuelto. Tras noquear al Jinchuriki de reserva, desapareció de la casa con una técnica del dios del trueno volador. Dejada sola en la suave cama, Naiko ya estaba llorando. Naruto, debes crecer bien. Fuera de la aldea de Konoha, la barrera carmesí de la formación de fuego Uchiha se podía ver claramente desde la distancia. Dentro de la barrera, fuertes explosiones resonaban continuamente, mientras que afuera, los ninjas de Konoha gritaban órdenes y comenzaron a establecer medidas defensivas. Todos, estén alerta. No debemos dejar escapar al 9 colas. ¡Cuidado! El 9 colas está siendo controlado. Mi Mangekyou Sharingan tardará un poco más en romperlo. La voz severa de Mikoto resonó mientras su par de Mangekyou Sharingan giraba rápidamente. Ya no había necesidad de ocultar nada. El 9 colas estaba bajo control. Esta era la última carta del triunfo de Shirou. Equipo de sellado, con la enérgica orden de Shirou, el aterrador Susanoo inmovilizó al 9 colas contra el suelo. El gigante de 3 cabezas y 6 brazos sujetó las extremidades y el cuello del 9 colas. Prepárense para sellar el 9 colas.
El 9 colas rugió y forcejeó con furia, liberando una bomba bestia con cola de su boca. Sin embargo, al instante siguiente, Mikoto, empuñando el Gunbai, apareció justo frente a él. Reflejo Uchiha. Auge. La explosión fue ensordecedora cuando la bomba bestia con cola se reflejó a quemarropa, iluminando toda la barrera. La batalla contra la bestia de cola fue nada menos que apocalíptica y el equipo de sellado sufrió grandes bajas. Rápido. Protege a Lord Tird y sácalo de la barrera. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se quedó sin aliento mientras observaba al aterrador 9 colas con sorpresa y enojo. El poder del 9 colas era abrumador. Aunque solo tenía la mitad de su chakra, lo hacía sentir impotente. A los 56 años, Hiruzen sabía que incluso en su mejor momento, no habría sido rival para el 9 colas. Solo había 3 formas de contrarrestar a una bestia con cola. Técnicas de sellado, liberación de madera o el Sharingan. El señor Minato ha llegado. En ese momento, Minato Namikaze apareció en el campo de batalla, provocando que Hiruzen Sarutobi revelara una mirada de alivio. Señor tercero, el enemigo oculto ha sido repelido. Ahora, permítame sellar al 9 colas en un Jinchuriki. Al ver a Minato Namikaze y al Jinchuriki de respaldo de Road detrás de él, Hiruzen Sarutobi asintió con entusiasmo. ¡Excelente! Minato, por fin estás aquí. Al ver llegar al Jinchuriki de refuerzo y a Minato, las preocupaciones de Hiruzen finalmente se disiparon. Gritó. Todos, retírense de la barrera. Minato y el equipo de sellado Uchiha se encargarán del sellado del 9 colas. Al mirar al tercer Hokage, los ojos de Minato brillaron con una expresión compleja. Respiró hondo, bajó la cabeza y dijo respetuosamente. Yo me encargaré de todo aquí. El exterior aún necesita tu mando, señor tercero. Muy bien. Equipo de sellado, sigan las órdenes de Minato. Con la orden tranquilizadora de Hiruzen Sarutobi, ordenó a los demás que se retiraran de la barrera. Mientras el Jinchuriki le perteneciera, todo estaría bien. En un instante, los ninjas del equipo de sellado gritaron furiosos, liberando cadenas imbuidas de poder sellador. En cuestión de segundos, el 9 colas quedó atado. Con el aterrador Susanoo de Uchiha reprimiéndolo, el 9 colas solo pudo rugir con furia. Shirou. Tú ocúpate del sellado del 9 colas. Déjame el resto a mí. Bajo la severa orden de Mikoto, su Mangekyou Sharingan giró y apareció un Susanoo púrpura, asumiendo la tarea de suprimir al 9 colas. El 9 colas rugió y se agitó salvajemente, pero las fuerzas combinadas de Konoha finalmente lograron someterlo temporalmente. Shirou. Inesperadamente, en medio del humo y el polvo levantados por los furiosos rugidos del 9 colas, el rostro tranquilo de Minato Namikaze se volvió hacia Shirou. Detrás de él, el Jinchuriki de apoyo de la raíz yacía inconsciente en el suelo. Los miembros del equipo de sellado que lo rodeaban seguían concentrados en contener al 9 colas, ajenos a lo que sucedía. Capítulo 252 dentro de la barrera. Minato, no esperaba que tomaras una decisión tan rápido. Shirou también mostró sorpresa. Pensó que Minato tomaría una decisión en el último momento, pero no esperaba que llegara a una conclusión tan pronto. Sin embargo, Minato parecía haberse liberado de un pesado peso, revelando una leve y relajada sonrisa. La aldea ya no puede permitirse el caos. Mi voluntad de fuego nunca ha flaqueado. De principio a fin, Minato se mantuvo fiel a su inquebrantable creencia de que Konoha no debía caer en el caos. Tal como dijiste, alguien en las sombras ha estado investigando el Sharingan y la liberación de madera, aunque Minato no lo dijo explícitamente, ya tenía algunas conjeturas. En la aldea, ¿cuántos podrían poseer tanto el elemento madera como el Sharingan? En ese momento, Minato miró a Shirou, su expresión pesada, y dijo en un tono solemne. Tomé esta decisión, primero, porque no quiero que la aldea sufra más inestabilidad. Segundo, espero que puedas liderar el resurgimiento de Konoha. Pero hasta que no tengas el poder absoluto, no intentes cambiar esta era a la ligera. Mientras conversaban, el ambiente cambió repentinamente. Toda su conversación había tenido lugar dentro de un genjutsu, mientras que en el mundo real, solo había transcurrido un instante. Shirou-kun, unamos fuerzas para someter al 9 colas. Con un fuerte grito, Minato formó sellos manuales con una técnica de sellado.
Mientras tanto, Shiro activó el poder de su Mangekyou Sharingan, preparándose para suprimir al 9 colas. En un abrir y cerrar de ojos, mientras se desataba la batalla de poderes oculares, el 9 colas, ahora atrapado, levantó repentinamente la cabeza y rugió furioso. Sus pupilas carmesíes mostraron brevemente la imagen del Sharingan Tomoe. Pero tan rápido como aparecieron los Tomoe, se disiparon. Justo cuando la mirada de la bestia recobraba la claridad, el 9 colas percibió algo y rugió de rabia. Uchiha. Con un rugido de resentimiento, al instante siguiente, los ojos del 9 colas volvieron a estar controlados por el Sharingan. Estaba exasperado. Se había liberado recientemente de una instancia de control del Sharingan, solo para quedar atrapado nuevamente. Esto fue demasiado abuso. Era la más poderosa de las bestias con cola, el poderoso 9 colas. Con un rugido indignado y furioso, el cuerpo de la bestia perdió su fuerza y se desplomó pesadamente al suelo, levantando una nube de polvo. Shiro dejó escapar un leve suspiro de alivio. El poder visual de Uchiha Obito era realmente formidable, despertando el Mangekyou justo después de haber consumido 2 Tomoe. Tras fusionar su cuerpo con células de Zetsu blanco, Obito, con tan solo 14 años, había ascendido de Chunin a un nivel de potencia Kage. Combinado con sus misteriosas habilidades oculares, su fuerza era absurdamente alta. Esto por sí solo demostró el extraordinario talento del Sharingan de Uchiha Obito. De lo contrario, no habría llamado la atención de Uchiha Madara. Minato, ¿esta es realmente tu elección? Al observar al inconsciente Jinchuriki de reserva de la división raíz, la expresión de Minato se complicó. No estaba seguro de si su decisión había sido la correcta. Después de todo, la ideología de Shiro era demasiado extrema. Sin el poder suficiente, podría fácilmente conducir al desastre, al igual que el plan anterior para destruir la nube oculta. Si el tercer Hokage hubiera tenido la fuerza para matar al tercer Raikage, entonces incluso si el plan hubiera sido expuesto, ¿qué importaría? Ya sea que fueran directamente a la guerra o culparan a otros, ¿quién se atrevería a objetar? El Jinchuriki de 9 colas, Minato lanzó una mirada profunda al 9 colas, su expresión ilegible. El propio Jinchuriki de 9 colas fue el mayor catalizador de la inestabilidad. Durante el mandato del tercer Hokage, el Jinchuriki no estaba bajo su control, lo cual siempre había sido motivo de inquietud. Ahora, Minato no podía permitirse el lujo de cometer el mismo error. Shiro, nosotros, el clan Senju de los Uchiha y Tsunade, no tenemos ningún Jinchuriki de respaldo. En ese momento, se escuchó la voz de Mikoto. Era evidente que, incluso si liberaban al 9 colas, no sería algo fácil de manejar. Después de todo, aparte del propio Hokage, ¿quién más habría preparado tales contingencias? Si no hay ningún candidato, alguien de la división raíz podría servir temporalmente como contenedor sellado. Esta era la razón principal por la que Minato había traído a un candidato a Jinchuriki de reserva de la raíz. Con un suspiro, negó con la cabeza. Aunque no quería recurrir a esto, la aldea ya no podía permitirse la inestabilidad. Si el Jinchuriki de 9 colas cayera en manos del tercer Hokage y su facción, el conflicto resultante, pero cuando los ojos de Minato revelaron un matiz de tristeza, Shiro se detuvo y pareció pensar en algo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No. Los Uchiha sí tienen un candidato adecuado. Además, Minato, tu esposa aún podría salvarse. Al sellar una parte del chakra del 9 colas, la constitución única de su clan Uzumaki podría darle la oportunidad de recuperarse. Al escuchar que su esposa aún podría salvarse, la expresión de Minato se volvió emotiva. La constitución especial del clan Uzumaki, sellando una parte del chakra del 9 colas, la sonrisa de Shiro se profundizó al recordar algo. Después de todo, en la línea temporal original, no sobrevivió Killer Bee a la extracción de su bestia con cola gracias al chakra de un tentáculo de pulpo. Fuera de la barrera, innumerables shinobi de Konoha observaban ansiosos los acontecimientos que ocurrían en el interior. La nube de polvo es demasiado densa. ¿Ya sellaron el 9 colas? Señor tercer Hokage, fuera de la barrera, Hiruzen Sarutobi jadeaba pesadamente mientras gritaba órdenes a los shinobi de Konoha que lo rodeaban, preparándose para lo peor mientras rezaba en silencio. Minato. No me falles.
La mirada decidida de Hiruzen reveló su determinación. Ya había decidido asumir toda la responsabilidad del resultado y arrastrar al clan Uchiha con él por el incidente del 9 colas. Entonces, Minato ascendería como Hokage. La idea de que el clan Uchiha ocultara en secreto un par de Mangekyou Sharingan llenó a Hiruzen de miedo y rabia. Los Uchiha eran demasiado peligrosos. Especialmente después de la información que transmitió Lanbu sobre el ataque del 9 colas de esta noche. ¿Fue orquestado por los propios Uchiha o hubo una conspiración mayor en juego? Konoha nunca debe caer en manos del clan Uchiha. Hiruzen decidió en su corazón que los Uchiha no debían tomar el control de Konoha. Hiruzen. En ese momento, Danzo Shimura llegó con un grupo de agentes de Root. La raíz ya ha evacuado a todos los civiles de Konoha a los refugios. En cuanto llegó, Danzo comenzó a reportar las acciones de la raíz, con la clara intención de ganarse el crédito. Sus palabras también debían ser escuchadas por otros. En ese momento, Hiruzen y Danzo intercambiaron miradas. Los ojos de Hiruzen ardían de ira. Si la situación no fuera tan grave, habría reprendido a Danzo en el acto. Tras la aparición del 9 colas, la raíz había brillado por su ausencia. Danzo había estado conteniendo a sus fuerzas. Danzo, a su vez, bajó la cabeza, evitando la mirada de Hiruzen, pero internamente estaba rebosante de emoción. Hiruzen. Espera. Por fin me toca ser Hokage. Mientras Hiruzen y Danzo intercambiaban miradas tensas, un fuerte grito de sellado resonó desde dentro de la barrera a través del humo ascendente. La técnica del sellado de los 8 trigramas. Dentro de la barrera, entre el polvo que se arremolinaba, Shiro y Minato gritaron mientras realizaban la misma técnica de sellado. El enorme chakra del 9 colas rugía con violencia. A medida que avanzaba el sellado, el 9 colas se liberó del control del Mangekyou. Al recuperar la claridad, la bestia rugió con ira y furia. Maldito seas, Uchiha. Maldito seas, Konoha. El 9 colas estaba furioso. Uzumaki Mito ya lo había dividido en 2, y ahora se atrevían a dividirlo aún más. Esto fue indignante. Estaban acosando demasiado a un zorro. En el altar del sellado, un bebé de cabello negro comenzó a llorar en voz alta mientras el enorme chakra del dragón de 9 colas era sellado en su pequeño cuerpo. Mientras tanto, otra figura, la severamente debilitada Uzumaki Naiko, comenzó a estabilizarse mientras el flujo de chakra impedía que su fuerza vital se escapara. Sello. Al ver que la vida de su esposa se estabilizaba, Minato formó de inmediato otro sello, deteniendo el proceso. Esto dejó a Shirou perplejo. Minato, respirando con dificultad, sostuvo a su esposa mientras se giraba para mirar a Shirou. Con tono firme, dijo: esta cantidad de chakra del 9 colas es suficiente para mantener con vida a Naiko. Además, poseer demasiado poder no siempre es bueno. Después de experimentar la oscuridad y las conspiraciones de la aldea, Minato experimentó una profunda transformación al tomar una decisión, o mejor dicho, tomó su propia decisión. En ese momento, Minato creyó que si continuaba ejerciendo el poder del dragón de las 9 colas, inevitablemente se convertiría en un blanco de miedo en el futuro. Después de todo, la historia lo ha demostrado una y otra vez. Hay que decir que, después de tomar su decisión, Minato asumió inmediatamente su papel sin la menor vacilación. Ya veo. Aunque me gustaría decir que le estás dando demasiadas vueltas, debo admitir que es una decisión sabia, dijo Shirou con admiración. Minato realmente hacía honor a su reputación de shinobi perfecto. Con razón el tercer Hokage confiaba tanto en él. Porque era simplemente demasiado perfecto. Una vez que Minato se propuso convertirse en Hokage, cada decisión que tomó estuvo basada en los intereses de la aldea. En la historia original, para asegurar la estabilidad de la aldea y evitar disturbios, permitió voluntariamente que el tercer Hokage manipulara todo desde detrás de escena mientras él cultivaba su fuerza de manera silenciosa y constante. Todo era para evitar la confusión. Ya fuera para aumentar su poder o para enfrentarse a los Uchiha, siempre optaba por el enfoque más estable. Ahora, incluso sin el objetivo de convertirse en Hokage, Minato todavía priorizaba la estabilidad de la aldea y evitaba firmemente tocar lo que no debía tocarse. Se negó a despertar ningún temor o sospecha. Pero este niño es
Al ver la expresión confundida de Minato, Shirou sonrió y negó con la cabeza. Este niño es diferente por naturaleza, igual que el tuyo. Sin embargo, algunas cosas tendrán que esperar para ser explicadas más adelante, maldito seas. Uchiha. El 9 colas rugió con furia involuntaria mientras su chakra restante era sellado dentro del lloroso Sasuke de cabello negro. Sello. Con un fuerte grito de Shirou, un patrón de sello de 8 trigramas apareció en el abdomen de Sasuke, y el chico gritó de dolor. Sellar una bestia con cola no fue para nada sencillo, especialmente cuando el anfitrión, el Jinchuriki, era la clara elección de Shirou para la reencarnación del chakra de Asura Indra en esta vida. Por eso se atrevió a sellar el dragón de 9 colas en Sasuke. Al concluir el proceso de sellado, Shirou se secó el sudor de la frente. Respirando con dificultad, mostró una sonrisa emocionada. Por fin está hecho. Ahora que el Jinchuriki del 9 colas pertenecía a los Uchiha. El 9 colas ha desaparecido. El sellado fue un éxito. Cuando el 9 colas se fue, los shinobi de Konoha del escuadrón de sellado gritaron de alivio y emoción, exhaustos pero llenos de alegría. Cuando el polvo se disipó, todo lo que quedó fueron rastros de la enorme forma del 9 colas en el suelo, especialmente las impresiones dejadas por sus garras. Minato. Disipa la barrera inmediatamente. A medida que la barrera se disolvía lentamente, surgieron figuras de su interior. Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura inmediatamente dieron órdenes. Anbu, Root, permanezcan en alerta máxima. Todos los demás, mantengan sus posiciones. En un instante, las figuras vestidas de oscuro de Anbu y Root rodearon el área. Sin embargo, cuando el humo se disipó, los ojos de Hiruzen y Danzo se llenaron de confusión y sorpresa cuando vieron a Uzumaki Naiko en el altar de sellado. Tercero Kage-sama, el candidato de Root para el Jinchuriki del 9 colas, rechazó el chakra con demasiada fuerza. Pero Naiko sigue viva, así que decidí probar una teoría. Resultó que mi hipótesis era correcta. Si el Jinchuriki sobrevive a la extracción de una bestia con cola, volver a sellar la bestia no pondrá en peligro su vida. Minato, apoyando a su esposa, se disculpó mientras le explicaba al tercero Kage. Mientras tanto, los ojos de Danzo brillaban de ira al observar lo sucedido. Maldita sea. El Jinchuriki del 9 colas estaba casi en mis manos. Aunque lleno de resentimiento, Danzo reprimió su rabia, mirando a Minato con intensa frustración. Minato, es bueno verte a salvo, dijo Hiruzen, dando un paso adelante con genuina preocupación por la condición de Minato y el Jinchuriki. Mientras tanto, los ojos de Shirou brillaron con un brillo burlón antes de volverse hacia la fuerza policial y los shinobi Uchiha que lo rodeaban, gritando órdenes. Todos los miembros de la policía, inicien las operaciones de rescate de inmediato. Shinobi Uchiha, apoyen las labores de rescate y restauración. La amenaza ha sido neutralizada. La imponente presencia de Shirou, dando órdenes como un Hokage, provocó reacciones encontradas entre los shinobi de Konoha. Incluso la expresión del tercer Hokage mostró un rastro de inquietud cuando él también gritó. Anbu, escolta a Minato de vuelta a la aldea inmediatamente. Y levanta la alerta máxima de seguridad de la aldea. Sin embargo, este momento decepcionó a muchos shinobi de Konoha. En comparación, Uchiha Shirou parecía más adecuado para el papel de Hokage. La estrategia del tercer Hokage de priorizar la persuasión y la manipulación a menudo funcionaba de maravillas para ganarse la lealtad, pero en una situación como esta, palidecía en contraste. Shirou comprendía a alguien como Minato. Si bien mostrar preocupación podía reconfortarle, concentrarse de inmediato en la recuperación de la aldea le granjeaba su respeto. Eso, a ojos de Minato, era lo que un Hokage debía hacer. Root, date prisa y, Danzo, sin querer quedarse atrás, dio sus frías órdenes. En ese momento, aún soñaba con convertirse en Hokage. Shirou, sin embargo, sonrió con desdén e ignoró tanto a Hiruzen como a Danzo, conduciendo al shinobi Uchiha de regreso a la aldea sin dudarlo. Hiruzen, el Uchiha, Danzo estaba a punto de actuar, pero la expresión de Hiruzen se ensombreció y levantó una mano para detenerlo. En cambio, ordenó la estabilización inmediata de Konoha. Hiruzen, las acciones del 9 colas tienen relación con los Uchiha. La voz involuntaria de Danzo resonó, pero Hiruzen respondió con voz ronca. Ahora no es el momento.
Mientras Hiruzen corría hacia la aldea bajo la escolta de Anbu, sus ojos brillaban con determinación. Muchos shinobi de Konoha se apresuraron a regresar a la aldea, pero estaba claro para ellos que durante el caos de esta noche, Uchiha Shiro había eclipsado al tercer Hokage. Hiruzen era plenamente consciente de ello, pero no mostró preocupación. El incidente de esta noche con el Sharingan sería suficiente para derribar a Uchiha. Danzo, la aldea debe estabilizarse esta noche. La severa orden de Hiruzen provocó un asentimiento de comprensión por parte de Danzo, quien dijo con voz áspera: entendido. Mañana por la mañana, la aldea estará segura. Esta declaración llevaba un mensaje implícito. Por la mañana, la historia de que el 9 colas estaba controlado por el Sharingan se difundiría entre los Jonin. Los Uchiha. Este incidente no solo los implicaría, sino que también podría arrastrar a los Senju a las consecuencias. Hiruzen creía que podía elevar a Minato al poder, sin saber que Danzo ya estaba planeando aprovechar esta oportunidad para pasar por encima de él, de los Uchiha e incluso de Minato para reclamar el asiento de Hokage.